Me llamo Salete, tengo 82 años y vivo aquí en Mendoza, Argentina, desde hace más de 6 décadas. Hoy les contaré algo que pocos saben de mí y algo que cambió mi vida para siempre. ¿Te has preguntado alguna vez qué harías si tuvieras que elegir entre tu propia felicidad y las expectativas de tu familia? Entre quedarte en una situación que te destruye por dentro o enfrentar el escándalo de escapar. Hoy voy a compartir contigo la decisión más difícil que he tomado, una decisión que me costó todo, pero también me salvó. Si alguna vez te has sentido atrapado en una situación imposible, si alguna vez has tenido que tomar una decisión que lo cambiaría todo, esta historia es para ti. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estoy a punto de contarte podría tocarte el corazón de maneras inesperadas. Era 1962, tenía solo 17 años, y nuestra familia era dueña de una de las bodegas más grandes de Mendoza. Mi padre, don Augusto Morales, era un hombre respetado, pero de estrictas tradiciones. Nuestras casas estaban enclavadas en las laderas de la cordillera de los Andes, donde el aire era puro y perfumado con el aroma de las uvas madurando bajo el intenso sol del verano argentino. Nuestra propiedad se extendía por hectáreas y hectáreas de vides dispuestas en hileras perfectas. Recuerdo el ruido constante de los trabajadores durante la cosecha, sus voces resonando entre las montañas, mezcladas con el canto de los pájaros que anidaban entre las hojas de la parra. Mi madre, Emma, era una mujer delicada, siempre vestida con vestidos floreados de algodón y un pañuelo de seda que le cubría el cabello castaño. Se pasaba los días bordando en el porche, mientras el aroma de las empanadas horneándose en casa de nuestra cocinera, doña Carmen, inundaba la cocina. Si tienes curiosidad por saber más sobre esta historia, dale a me gusta para animarme a continuar. Y cuéntame en los comentarios, ¿conoces a alguien que haya pasado por una situación similar? Fue una de esas tardes con aroma a jazmín cuando mi padre anunció mi destino. Estaba sentada en el porche, cosiendo una bufanda, cuando llegó con esa mirada seria que siempre me hacía temblar. Salete, hija mía, tenemos buenas noticias. La familia Herrera aceptó nuestra propuesta. Te casarás con Eduardo el mes que viene. Sentí que el mundo se detenía. ¿Eduardo Herrera? Lo conocía de las fiestas de la iglesia, un hombre de 28 años que tenía propiedades al lado de la nuestra, pero que siempre me miraba con una frialdad que me daba escalofríos. Alto, moreno, siempre bien vestido, pero había algo en sus ojos oscuros que me inquietaba. Papá, pero ni siquiera conozco bien a Eduardo, intenté discutir, pero me interrumpió con un gesto firme de la mano. Lo sabrás después del matrimonio, como debe ser. Esta unión fortalecerá nuestro negocio y asegurará tu futuro, hija mía. Es lo mejor para ti. Esa noche, lloré hasta agotarme las lágrimas. El viento frío de las montañas entraba por la ventana de mi habitación, trayendo el aroma a tierra húmeda y a flores de cerezo del patio trasero. Podía oír el canto de los grillos a lo lejos, un sonido que siempre me tranquilizaba, pero esa noche solo intensificó mi angustia. Más tarde descubrí, por conversaciones susurradas entre las criadas, que Eduardo estaba locamente enamorado de Carmela, una joven porteña, hija de comerciantes. Pero, al igual que yo, no podía cuestionar las decisiones de la familia. Los preparativos comenzaron de inmediato. Mamá mandó traer desde Buenos Aires telas finas para mi vestido de novia, seda blanca con pequeñas perlas bordadas a mano. El aroma a lavanda que guardábamos en nuestros armarios impregnaba cada pieza del ajuar, cuidadosamente preparado. Se eligió la iglesia de San Vicente para la ceremonia. Era un antiguo edificio de piedra oscura, con vidrieras que proyectaban arcoíris en el suelo cuando entraba el sol de la mañana. La campana de la iglesia, que sonaba cada mañana a las 6, sonaría ahora para anunciar mi matrimonio. Recuerdo vívidamente aquella mañana de sábado. El aire estaba impregnado del aroma de rosas blancas que adornaban toda la iglesia. Mi vestido de seda crujía con cada paso que daba por el pasillo, y mis zapatos de satén hacían un suave clic contra el fresco suelo de piedra.
Eduardo estaba de pie ante el altar, impecable con su traje oscuro, pero cuando nuestras miradas se cruzaron, vi en ellas la misma resignación que sentía en mi corazón. No había alegría ni amor, solo el cumplimiento de un deber. El padre Martínez dirigió la ceremonia, su voz grave resonó en los antiguos muros de la iglesia. Eduardo, ¿aceptas a Salete como tu legítima esposa? Sí, acepto. Su voz era seca, sin emoción. Cuando llegó mi turno, las palabras salieron como un susurro tembloroso: sí, acepto. Chicos, comenten abajo si alguna vez se han sentido atrapados, sin opción. ¿Nunca sabrán qué pasará después? Ahí ayúdenme suscribiéndose al canal, necesito alcanzar mi meta de suscriptores, la abuela Salete estará muy feliz, queridos míos. La casa de los Herrera estaba a solo 2 leguas de mi familia, pero parecía de otro mundo. Era un edificio imponente de ladrillo rojo y ventanales, rodeado de jardines impecables donde crecían rosas rojas contra las paredes de piedra. Los pasillos eran largos y oscuros, con fríos suelos de mármol que resonaban a cada paso. Las paredes estaban adornadas con viejos retratos de los antepasados de la familia, rostros serios y miradas penetrantes que parecían juzgar cada uno de mis movimientos. La primera noche, descubrí quién era Eduardo en realidad. En cuanto se cerraron las puertas y nos quedamos solos en la habitación principal, se transformó por completo. El hombre educado y respetuoso de la iglesia se había desvanecido como el humo en el viento. ¿Sabes por qué estamos aquí, Salete? No esperes más de mí de lo necesario. Estoy aquí por obligación, igual que tú. Sus palabras salieron como piedras, cada sílaba cargada de amargura y desprecio. Sus palabras eran frías como el viento que soplaba desde las montañas en invierno. Pero lo peor estaba por venir. Esa primera noche, me obligó con una violencia que jamás imaginé posible. Supliqué, lloré, imploré clemencia, pero él dijo que era su esposa y tenía obligaciones que cumplir. La habitación olía a moho y a velas apagadas, y sus manos ásperas dejaron marcas moradas en mis delicados brazos. Carmela, me susurró al oído en esos terribles momentos, era una mujer de verdad. Tú solo eres un asunto de negocios. Las lágrimas me corrían por la cara, mojando la almohada de lino blanco manchada con mi sufrimiento. Los días siguientes fueron una interminable serie de humillaciones y tortura psicológica. Eduardo bebía vino hasta altas horas de la madrugada, hablando constantemente de Carmela, describiendo cada detalle de su experiencia juntos, como si quisiera torturarme con recuerdos ajenos. Por tu culpa, perdí a la única mujer que realmente amé, decía, mirándome con un odio tan intenso que me helaba la sangre. La rutina siempre era la misma, por la mañana salía a atender sus asuntos, siempre impecable, siempre el perfecto caballero delante de todos. Pero en cuanto volvía a casa, sobre todo después de unas copas de vino, se transformaba en el monstruo que solo yo conocía. La casa, que olía a jazmín y rosas de jardín durante el día, se convertía en un lugar oscuro y amenazador por la noche. Mis gritos se perdían entre los gruesos muros de ladrillo, amortiguados por las pesadas cortinas de terciopelo rojo que cubrían las ventanas. La cocinera, doña Rosa, una mujer canosa con las manos callosas por el duro trabajo, a veces me miraba con lástima cuando aparecía en la cocina con la cara hinchada o un moretón reciente, pero no decía ni una palabra. El miedo también la atormentaba. Señorita Salete, susurraba a veces cuando Eduardo no estaba, hay té de manzanilla en la despensa, alivia el dolor. Era el único detalle que recibía en esa maldita casa. El olor a vino agrio siempre impregnaba las habitaciones donde Eduardo pasaba las noches. Me escondía en el cuarto de la costurera, una pequeña habitación al fondo de la casa, bordando para intentar calmar mis nervios. Me temblaban tanto las manos que las puntadas salían torcidas y desviadas, manchadas por las lágrimas saladas que caían sin cesar sobre la tela blanca. Muchas noches permanecí despierta, escuchando los sonidos de la casa, el viento sacudiendo las ventanas, el crujido de la madera vieja,
los pesados pasos de Eduardo subiendo las escaleras de mármol cuando por fin decidí a dormir. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podía oírlo a través de las paredes. Al segundo día, me prohibió salir de la propiedad. Una esposa decente no tiene por qué vagar por las calles como una mujer común y corriente, dijo, cerrando la puerta principal con llave y guardándosela en el bolsillo del chaleco. Me sentí como un pájaro enjaulado, mirando por la ventana del segundo piso las montañas nevadas que parecían tan lejanas e inalcanzables. Al tercer día, cuando intenté hablar con él sobre nuestra situación, cuando intenté apelar a cualquier atisbo de humanidad que pudiera existir en su corazón, me abofeteó por primera vez. El sonido resonó por la habitación como el crujido seco de una ramita al romperse, y el sabor metálico de la sangre me llenó la boca. Mi cara ardía como si la hubieran marcado con un hierro candente. No vuelvas a cuestionarme, Salete. Ahora eres mi propiedad, igual que esta casa, como la tierra, como el ganado. Y con la propiedad hago lo que me place. Sus palabras iban acompañadas de una mirada tan fría que sentí como si se me congelara el alma. Esa noche, por primera vez desde la boda, no apareció en la habitación. Conseguí dormir unas horas, pero me desperté con pesadillas en las que me enterraban viva, gritando pidiendo ayuda que nunca llegó. Las sábanas estaban empapadas de sudor frío y temblaba como una hoja al viento. Al cuarto día, la violencia se intensificó. Eduardo llegó a casa más borracho que de costumbre, tropezando por los pasillos, tirando jarrones de porcelana que se hicieron añicos en el suelo de mármol. Doña Rosa se escondió en la cocina y yo intenté refugiarme en el dormitorio, pero él me siguió. ¿Me estás evitando, mujercita? Su voz era ronca y arrastrada. ¿Crees que puedes esconderte de mí en mi propia casa? Me agarró del brazo con tanta fuerza que sentí sus dedos clavándose en mi piel como garras. Me arrastró hasta el dormitorio principal, donde me arrojó sobre la cama con tanta fuerza que me golpeó la cabeza contra el cabecero de hierro. Eduardo, por favor, intenté suplicar, pero me interrumpió con otra bofetada, esta vez más fuerte. Cállate. Vas a aprender a ser una esposa obediente, aunque tenga que enseñártela a golpes. Fue la noche más larga de mi vida. Entre la violencia física y el maltrato, no dejaba de hablar de Carmela, de lo diferente que era a mí, de cómo le había arruinado la vida. Tenía el pelo dorado como el trigo maduro, decía mientras tiraba con fuerza de mi pelo castaño, no este mechón opaco que tienes. Cuando por fin me dormí, borracho y exhausto, me quedé inmóvil en la cama, sintiendo cada dolor en mi cuerpo maltrecho. La habitación olía a alcohol y violencia, y podía oír mi propia respiración agitada resonando en el silencio de la madrugada. Fue en ese momento que algo dentro de mí se rompió para siempre. No fue solo mi cuerpo lo que se rompió, sino mi alma, mi espíritu, todo lo que me hacía ser Salete. Miré por la ventana y vi las estrellas brillar en el vasto cielo, y por primera vez pensé que quizás sería mejor unirme a ellas que seguir viviendo ese infierno. Pero entonces recordé a mi madre, el olor de sus empanadas, el sonido de su risa mientras me enseñaba a bordar. Recordé a la tía Remedios y sus historias de mujeres valientes que enfrentaron tormentas y sobrevivieron. Y supe, en ese momento de oscuridad total, que yo también sobreviviría. En la madrugada del quinto día, desperté con el cuerpo destrozado y el alma aún más herida. Eduardo había bebido más de lo habitual la noche anterior, una botella entera de Malbec que había traído de Mendoza, y me atacó con una violencia que jamás imaginé posible. No era solo el dolor físico lo que me consumía, sino la aterradora certeza de que, si me quedaba, acabaría matándome. Ya fuera con sus propias manos o acabando lentamente con lo que me quedaba de ganas de vivir. Mi camisón estaba completamente roto, las finas telas que mi madre había elegido con tanto cuidado ahora estaban manchadas de sangre y lágrimas. Mis brazos estaban cubiertos de moretones morados y amarillos, y cuando me miré en el espejo de tocador, no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Tenía el labio partido, el ojo derecho hinchado y cerrado,
y el cabello despeinado pegado a la cara por el sudor del terror. Me senté en el borde de la cama, sintiendo el dolor punzante en cada fibra de mi cuerpo. Eduardo dormía como un tronco, roncando ruidosamente, su respiración agitada impregnada del agrio olor a vino. De vez en cuando murmuraba algo incomprensible, tal vez soñando con su amada Carmela, mientras yo, a su lado, no era más que los restos de lo que él había forjado. Fue entonces cuando miré por la ventana de mi habitación y vi la primera luz del amanecer teñiendo las montañas de rosa y oro. Los colores eran tan hermosos, tan puros, que contrastaban dolorosamente con la oscuridad de aquella casa maldita. Los pájaros empezaban a cantar, ruiseñores, besuqueos, zorzales, sus dulces melodías resonaban en la fresca mañana. El aire que entraba por la rendija de la ventana traía el aroma de las flores que florecían en el jardín, jazmines, gardenias, rosas blancas que crecían contra el muro de piedra. Fue como si toda la naturaleza me devolviera la vida, recordándome que había belleza y esperanza más allá de los muros que se habían convertido en mi prisión. En ese momento, sentí que algo renacía en mi interior, no era solo ira, sino una fuerza que desconocía, una determinación que provenía de lo más profundo de mi alma. Fue en ese momento sagrado que tomé la decisión más importante de mi vida. Sin importar el escándalo que causaría, sin importar las consecuencias familiares, sin importar si tendría que mendigar en las calles o trabajar hasta que me sangraran las manos. No pasaría ni un minuto más en esa casa. Preferiría morir a ser propiedad de Eduardo Herrera. Con las manos temblando tanto que apenas podía sostener nada, comencé a reunir solo lo esencial. Cada movimiento era una agonía, todo mi cuerpo protestaba, pero mi determinación era más fuerte que cualquier dolor físico. Tomé mi vestido más sencillo, el azul marino con florecitas blancas que había cosido antes de la boda, cuando aún tenía esperanzas y sueños. También recogí ropa interior, incluyendo un pañuelo que mi abuela paterna me había regalado el día de mi primera comunión. Era de seda blanca con pequeñas rosas bordadas y aún conservaba el suave aroma de su colonia. Tomé el collar de perlas que había pertenecido a mi bisabuela materna, una reliquia familiar que mi madre me había regalado la víspera de la boda, diciendo, para que nunca olvides quién eres, hija mía. Entonces llegó lo más difícil, encontrar el dinero para la fuga. Sabía que Eduardo guardaba monedas de oro en un cajón secreto de su cómoda, dinero que usaba para beber y jugar. Con el corazón latiéndome con tanta fuerza que sentía que se me salía del pecho, abrí el cajón con cuidado, intentando no hacer ruido. La antigua carpintería crujió suavemente, un sonido ensordecedor en el silencio de la madrugada. Allí estaban, 15 monedas de oro, brillando como pequeños soles. Mi conciencia vaciló por un momento, después de todo, estaba robando. Pero entonces miré mis brazos morados, me toqué el labio partido y supe que ese dinero era un pequeño pago por el infierno que había vivido. Eduardo me debía mucho más que unas pocas monedas. Envolví el dinero en un pañuelo pequeño y lo escondí dentro de mi corpiño, junto a mi corazón latiente. El aroma a lavanda de mi vestido más sencillo me trajo un recuerdo dulce y poderoso. Yo, de niña, jugando en los campos de lavanda cerca de nuestra propiedad, corriendo libre como un pájaro, sin saber que un día sería prisionera. Me puse mis zapatos de cuero más resistentes, no los delicados de satén que usaría para la boda, sino los prácticos que mi madre me había insistido en usar para pasear por los jardines. Ahora sabía que esos zapatos me llevarían mucho más allá de los jardines. Eduardo seguía durmiendo profundamente, con la respiración agitada por los efectos del alcohol. De vez en cuando se movía, murmurando algo, y mi corazón se paraba por completo. Si despertara ahora, si me pillara intentando escapar, no podía ni imaginar cuál sería su reacción. Probablemente me mataría ahí mismo, con sus propias manos. Tomé un chal de lana que mi tía Remedios me había regalado como regalo de bodas, ironía del destino, sería este regalo el que me ayudaría a escapar del matrimonio. La lana era suave y cálida, teñida de un azul índigo intenso como el cielo nocturno. Me envolví en ella,
sintiendo por primera vez en días un poco de consuelo y protección. Antes de irme, hice algo que aún no logro explicar del todo. Me acerqué al aparador donde había un pequeño altar con una imagen de Nuestra Señora de Luján, patrona de Argentina. Encendí una pequeña vela que estaba allí y susurré una oración que me salió del alma. Virgen Santa, protégeme en este camino. Sé que estoy rompiendo los votos que hice ante Dios, pero tú sabes que este hombre está destruyendo a la hija que él creó. Guía mis pasos para alejarme de este infierno, si es tu voluntad, permíteme encontrar la paz que mi corazón tanto anhela. La pequeña llama de la vela danzaba en el aire, proyectando sombras vacilantes en las paredes. Por un instante, tuve la sensación de que el santo me había oído, de que no estaba completamente solo en esta desesperada tarea. Con infinito cuidado, abrí la puerta del dormitorio. Las bisagras crujieron levemente, un sonido que me heló la sangre. Eduardo se removió en la cama, murmurando algo como «Carmela, mi amor», pero no despertó. Esperé unos segundos eternos antes de continuar. El pasillo estaba sumido en una oscuridad casi total. Apenas unos rayos de luz matutina se filtraban por los altos ventanales, creando patrones fantasmales en el suelo de mármol. Caminaba descalzo, con los zapatos en la mano, cada paso calculado para no hacer ruido. Los retratos de los antepasados de Eduardo parecían observarme con sus ojos pintados, como si supieran lo que hacía. Para cuando llegué a la escalera principal, el corazón me latía tan fuerte que estaba segura de que despertaría a toda la casa. Los escalones de mármol estaban helados bajo mis pies descalzos, y los bajé uno a uno, probándolos antes de apoyarme del todo. La escalera parecía interminable, cada escalón una eternidad de miedo y esperanza entremezclados. Finalmente, llegué a la planta baja. La puerta principal era pesada, de madera oscura con herrajes de hierro forjado. Giré la manija lentamente, centímetro a centímetro, hasta que sentí que se abría. El aire frío de la mañana me golpeó como una bofetada, pero esta vez fue una bofetada de libertad. Entré al jardín delantero, donde las rosas rojas, antes hermosas durante el día, ahora parecían manchas oscuras contra el cielo que se aclaraba. Su perfume era más intenso con la humedad matutina, mezclado con el olor de la tierra empapada de rocío y el fresco aroma de las hojas de eucalipto que crecían tras los muros. Me puse los zapatos, atando los cordones con dedos que temblaban tanto que apenas podían hacer los nudos. Luego empecé a caminar por el camino de tierra que se alejaba de aquella casa, de aquel hombre, de la vida que casi me había destruido. Con cada paso que daba, sentía que recuperaba un pedazo de mi alma. El aire fresco de la mañana me llenaba los pulmones como el primer aliento de mi vida. Detrás de mí, la casa herrera se hacía más pequeña, menos amenazante, hasta que finalmente desapareció por completo tras las colinas cubiertas de vides. Era libre. Herida, asustada, insegura de lo que me deparaba el futuro, pero finalmente libre. Suscríbete al canal porque no vas a creer lo que pasó después de mi escape. La historia se pone más intensa a partir de ahora. Caminé durante horas y horas por el camino de tierra que serpenteaba entre viñedos y trigales, guiado únicamente por la luz plateada de la luna llena y las estrellas que brillaban como diamantes en el inmenso cielo patagónico. Cada paso era una mezcla de dolor físico, empezaban a formarse ampollas en los pies dentro de los zapatos de cuero, y un alivio emocional que no había sentido en tanto tiempo que había olvidado cómo se sentía. El aire de la mañana era fresco, cargado con el aroma de las flores silvestres que crecían junto al camino, malvarrosas, verbenas y el dulce aroma de los melocotones madurando en los huertos que pasé. De vez en cuando, un búho ululaba a lo lejos, y oía el crujido de pequeños animales nocturnos entre la maleza. Cada sonido me hacía detenerme, con el corazón latiéndome con fuerza, temiendo que fueran los cascos de un caballo que traía a Edward tras de mí. A medida que el sol comenzaba a salir, tiñendo el cielo de naranja y rosa, ya podía ver las primeras casas en las afueras de San Rafael. Tenía los pies en carne viva, mi chal cubierto de polvo, y debía de parecer un mendigo vagando por las calles.
pero por primera vez en días, sonreí. La estación de tren de San Rafael era un modesto edificio de ladrillo rojo con un andén de madera donde ya había algunas personas esperando el tren de la mañana. Un hombre mayor con sombrero de paja leía el periódico, una mujer con una cesta de huevos charlaba con el maquinista, y una familia con 3 niños pequeños se preparaba para viajar. «Señorita, ¿está todo bien?», preguntó la señora de la cesta con genuina preocupación en su voz. Voy a visitar a mi tía en Córdoba», alcancé a responder. Me miró fijamente unos segundos más. «Que Dios te proteja en tu viaje, hija mía», dijo finalmente, y me ofreció una pequeña hogaza de pan casero de su cesta. Con el dinero que me había prestado Eduardo, compré un billete a Córdoba. El tren llegó puntualmente a las 8 de la mañana, y al ponerse en marcha, sentí que mi nueva vida por fin comenzaba. Durante el viaje, reflexioné sobre el escándalo que había creado. Que una mujer casada abandonara a su marido en los primeros días de matrimonio era absolutamente inaceptable. Se hablaba de ello en los pasillos de las iglesias, en las plazas, en los mercados. Cuando llegué a casa de la tía Remedios, casi se desmaya al verme. Era una casa pequeña y acogedora con paredes de adobe y un jardín lleno de hortensias azules. «Salete, hija mía, ¿qué pasó? Tu familia te busca por todo Mendoza». Le conté todo, cada detalle de la violencia, la humillación, la desesperación. La tía Remedios me abrazó fuerte, y pude oler el suave aroma a agua de rosas en su cabello canoso. «Fuiste muy valiente, querida. Te quedarás aquí con nosotros todo el tiempo que necesites». 2 semanas después, mi padre llegó a casa de la tía Remedios. Su rostro estaba transfigurado por la ira y la vergüenza. «Salete, has deshonrado a nuestra familia. Eduardo está dispuesto a perdonarte, pero debes regresar de inmediato». «No, papá. Prefiero morir antes que volver a esa casa». Fue la primera vez en mi vida que le dije que no a mi padre. Me repudió ese mismo día, diciendo que ya no era su hija. Los meses siguientes fueron los más difíciles de mi vida, pero también me enseñaron quién era realmente. Mi tía Remedios me consiguió trabajo en una escuela local, donde enseñaba costura y bordado a las niñas del pueblo. El sueldo era bajo, pero suficiente para mi independencia. Alquilé una pequeña habitación cerca de la escuela, con una ventana que daba a un patio lleno de limoneros. El aroma cítrico de las flores de limón me despertaba cada mañana, un recordatorio de que había elegido la vida. La gente del pueblo conocía mi historia. En los pueblos pequeños, las noticias corren como pájaros salvajes. Muchos me miraban con desdén, susurrando a mis espaldas sobre la chica que abandonó a su marido. Pero otros, sobre todo las mujeres mayores, a veces me dedicaban una pequeña sonrisa de comprensión. Fue en una de esas mañanas con aroma a limón que conocí a Alberto, un viudo de 35 años que trabajaba en la biblioteca municipal. Alto, delgado, de cabello castaño y mirada amable, siempre escogía con especial cuidado los libros que me prestaba. «Señorita Salete, traje un libro que pensé que podría gustarle», decía, siempre respetuoso, siempre amable. Poco a poco, forjamos una amistad sincera basada en conversaciones sobre literatura, la vida y los sueños. 2 años después de mi escape, cuando ya tenía 19, Alberto me propuso matrimonio. Pero no fue como la primera, fue una propuesta hecha con amor, respeto y la promesa de una vida juntos, con decisiones libres. Nos casamos en una ceremonia pequeña y sencilla en la iglesia de San José de Córdoba. Llevé un vestido azul claro que yo misma había cosido, con pequeñas flores blancas bordadas en el dobladillo. Alberto estaba nervioso, pero sus ojos brillaban de genuina felicidad. Tuvimos 3 hijos maravillosos, Carmen, Eduardo, sí, elegí ese nombre para revivir recuerdos dolorosos, y Miguel. Cada uno de ellos trajo a casa el sonido de las risas de los niños, el olor a talco y leche tibia, la sensación aterciopelada de sus mejillas contra mi rostro. Durante 25 años,
no tuve contacto con mi familia de origen. Pero en 1989 recibí una carta de mi madre. La había enviado a través de la tía Remedios, quien mantenía contacto secreto conmigo. Mi querido Salete, tu padre falleció el mes pasado. Antes de irse, me confesó que había cometido un error. Dijo que tú eras la única con el coraje de elegir tu propia felicidad. Eduardo se volvió alcohólico y maltrata a su segunda esposa igual que te maltrató a ti. Me gustaría conocer a mis nietos antes de que sea demasiado tarde. Fue una de las cartas más conmovedoras que he recibido. Las lágrimas empaparon el fino papel, borrando algunas palabras, pero leí y releí cada línea. Ese año decidimos visitarla por Navidad. El viaje de regreso a Mendoza estuvo lleno de emociones. Mientras el tren recorría los paisajes de mi infancia, sentí una mezcla de nostalgia y gratitud. Mi madre había envejecido mucho, su cabello estaba completamente blanco, sus manos más frágiles, pero sus ojos aún brillaban con la misma dulzura. Abrazó a mis hijos como si fueran regalos preciosos que la vida le había dado tardíamente. Perdóname, hija mía. Eras más sabia que todos nosotros. Hoy, a mis 82 años, cuando miro hacia atrás, no me arrepiento ni un segundo de la decisión que tomé aquella mañana de 1962. Fue la decisión que me salvó, que me permitió conocer el amor verdadero, que me dio hijos y nietos maravillosos que llenan mi vida de alegría. Sé que muchas mujeres de mi generación no tuvieron el coraje ni la oportunidad que yo tuve. Sé que muchas sufrieron en silencio, creyendo que no tenían otra opción. Por eso cuento esta historia, para que otros sepan que siempre hay una salida, incluso cuando todo parece perdido. La vida me ha enseñado que a veces necesitamos romper las cadenas que nos imponen, aunque eso implique capear el temporal. Lo importante es nunca renunciar a nuestra felicidad, nunca aceptar que nadie nos trate como si fuéramos una propiedad. Alberto falleció hace 10 años, pero nuestro amor sigue vivo en cada rincón de esta casa, en el aroma de las rosas que plantó para mí, en el sonido de los libros que aún hojeo pensando en él. Mis hijos son adultos realizados y mis nietos me visitan cada fin de semana, llenando esta casa de risas y abrazos. Justo ayer, mi nieta Carolina, de 16 años, me dijo, «Abuela, eres la mujer más valiente que conozco». Y le respondí, «Querida, la valentía no consiste en no tener miedo. Se trata de tener miedo y aún así hacer lo que hay que hacer». Si esta historia te conmovió de alguna manera, por favor, dale a me gusta para demostrarme que no la conté en vano. Comparte tus propias experiencias o reflexiones en los comentarios. A veces, compartir nuestro dolor nos ayuda a sanar. Y suscríbete al canal, porque cada semana te traigo historias reales de mujeres valientes que cambiaron el rumbo de sus vidas. Hasta la próxima, queridas. Que siempre tengas el coraje de elegir.